días. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento, al ingeniero Sánchez y del Fabro y a todos los colaboradores que han participado en el éxito de este evento. Y bueno, y a ustedes por su presencia. Y bueno, les quiero hacer una advertencia. Si no entienden algo de lo que digo, lamentablemente mi lengua materna no es el castellano, sino que es el tucumano, que viene a ser una especie de castellano perfeccionado. Entonces, si hay algo que no entienden, lo comentamos. Bueno, este es un poco el contenido de la presentación. Primero les quiero comentar de dónde soy, de la ciudad de San Miguel de Tucumán. La población de San Miguel de Tucumán está entre 700.000 y 800.000 habitantes. La institución donde trabajo es la Universidad Nacional de Tucumán, que es me desempeño en el Departamento de Luminotecnia, que es una institución de doble dependencia. Universidad, CONICET. Por parte de la universidad es el Departamento de Luminotecnia y por parte del CONICET es el ILAB, Instituto de Luz, Ambiente y Visión. En total tenemos 100 alumnos entre las carreras de grado y posgrado. Tenemos un staff de 25 personas entre docentes, investigadores y personal técnico y una superficie de aproximadamente 4.000 metros cuadrados entre aulas, laboratorios y un auditorio que también tenemos. Son 3 las actividades principales que hacemos: educación, investigación, transferencia y servicio. Dentro del área de educación tenemos una carrera de grado, que es una licenciatura, se llama diseñador en iluminación y tiene un título intermedio a los 2 años de técnico diseñador en iluminación. Es la única carrera de esa especialidad en Sudamérica. Luego tenemos carreras de posgrado, son 3, una especialización, una maestría y el doctorado. La especialización dura 4 meses, es intensiva. La próxima edición se inicia el 29 de febrero y termina el 8 de julio. El ingeniero Reiteri le va a hacer algunos comentarios más precisos, él es el director de esa carrera. Luego tenemos la maestría, que dura 2 años, y el doctorado, que dura 4 años. Además dictamos cursos de posgrado y de actualización en distintas temáticas. Dentro del área de investigación tenemos distintas líneas, entre las cuales están involucradas la iluminación vial, iluminación de museos, de espacios interiores, efectos de la radiación, aspectos relacionados con la visión, psicología ambiental, efectos visuales y no visuales de la radiación. Un resumen bastante apretado de lo que hacemos. Y en cuanto a servicios, tenemos una serie de servicios básicos estandarizados: fotometrías de luminarias, ensayos eléctricos, seguridad eléctrica y mecánica, mediciones de espectro y radiometría y armónicos eléctricos. Entrando un poquito más en tema, este trabajo se basa en un trabajo que está publicado ya en la revista de Luminotecnia, de manera que toda la documentación que voy a comentar está acá en el artículo, y lo que voy a comentar se basa en un trabajo que fue realizado con gente del Departamento de Luminotecnia, los 3 primeros, Manzano, Reiteri y Cabello, Pedro Sangüesa, que es de la Oficina de Protección de Calidad del Cielo de Santiago de Chile, Pedro Galleguillo, que es de una empresa chilena de iluminación, y Rodríguez Ruque, profesor retirado de la Universidad Pontificia de Santiago de Valparaíso, que lamentablemente falleció el año pasado. Bueno, tradicionalmente la iluminación pública siempre ha sido provista por luminarias con lámparas de descarga. Y esta era la visión de grandes ciudades, por ejemplo en el año 2010, esto es Los Ángeles, donde toda la instalación prácticamente, salvo algunos sectores, tenía luz blanca. Y luz blanca provista por lámparas de descarga, en general mercurio halogenado y en el mejor de los casos con quemador cerámico. La mayor parte de las instalaciones, por cuestiones de eficiencia energética, estaba provista por sodio de alta presión. Hoy en día, casi todas las ciudades están migrando a una nueva tecnología, que es la tecnología LED de luz blanca, y la fisonomía de las ciudades, vistas desde el espacio, digamos, cambia o está cambiando radicalmente. Este es el aspecto en el año 2012 y actualmente está más blanca todavía la ciudad de Los Ángeles.
Esto es Madrid, cómo cambia desde el año 2012 al 2015. Y así también la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente creo que ya tienen cerca de 90.000 luminarias instaladas con la tecnología de LED en el alumbrado urbano. Bogotá también tiene cerca de 30.000 luminarias y así cada vez es mayor. Bueno, como argumentos, digamos, para el uso de la tecnología LED o de la luz blanca, estos son los argumentos que se esgrimen en general. Una mejor percepción del espacio, revalorizando, digamos, la arquitectura, revalorizando la apariencia del espacio iluminado, mejoras en la visibilidad, mayor eficiencia energética, menor depreciación de las instalaciones. Algunas de estas cuestiones son discutibles, otras, en general, seguramente todos nos vamos a poner de acuerdo. En cuanto a la apariencia de la reproducción de colores y la apariencia en general del espacio, si tuvieran ustedes que elegir cuál de las dos optarían, seguramente optarían por esta otra situación. A eso me referí. Digamos, la luz blanca es una cuestión a la cual estamos adaptados en general por las condiciones de iluminación diurna y preferimos esa situación. Entonces, en general es indiscutible. La luz blanca nos agrada, sobre todo si tiene buena reproducción de color. Entonces, en ese sentido, no voy a entrar en discusión. Ahora, en cuanto a si hablamos de las características específicas de esta tecnología comparadas con las lámparas de descarga, bueno, en cuanto a la eficiencia, ya se están alcanzando eficiencias, y vamos a hablar de eficiencia, y en eso voy a poner énfasis, de la luminaria completa, no de la placa de LED separada de la luminaria, que ahí tendríamos que hablar de eficacia, sino de la luminaria completa, está alcanzando en este momento valores de 100 lúmenes por watt, con lo cual ya ha superado, pero apenas, a la tecnología convencional de lámparas de sodio de alta presión. Todavía no ha superado a las de baja presión, pero ya estamos en valores bastante asentados. Bueno, el tema de la luz blanca, es posible además trabajar con colores fríos, neutros o cálidos. Los que se utilizan en este momento en general son fríos, es decir, temperaturas de color o apariencia del color de la luz fría, porque son los que producen mayor eficiencia. O sea, estos 100 lúmenes por watt se consiguen con luz fría, que tiene un tono azulino. Si queremos colores o tonos de luz más cálidos, la eficiencia puede bajar a 80 lúmenes por watt. En cuanto al índice de reproducción del color, está mejorando cada vez más. En cuanto a la tasa de averías, la promesa siempre ha sido de los fabricantes una tasa de averías prácticamente despreciable. Es decir, va a fallar a lo mejor el driver, pero no va a fallar la placa de LED. Sin embargo, ya se ha empezado a comprobar que no es tan así la cosa, que sí tiene una tasa de avería, si bien no llega a la tasa de avería normal del orden de 8 o 10% de la tecnología de sodio de alta presión, pero ya la tasa de averías indica algún valor porcentual. En cuanto a la depreciación, también se augura de que esta tecnología tenga una baja depreciación en el tiempo, y esa depreciación, digamos, está relacionada con la vida de la luminaria, que depende mucho de las condiciones de funcionamiento. Si la depreciación y la vida de esta tecnología depende de cuán bien podamos evacuar el calor de los LED a través de la placa y a través del disipador. Otra cuestión muy importante que tiene esta tecnología es la posibilidad de regulación y de lo que se llama control adaptativo. ¿Esto qué significa? Como es una tecnología que tiene un reencendido instantáneo, además, a diferencia de las lámparas de descarga que hay que esperar 10 a 15 minutos a veces para que reencienda totalmente, esta tecnología tiene la ventaja de que uno la puede, si necesita, apagarla y encenderla instantáneamente para efectuar controles o regulación en base al flujo de tránsito o a la presencia de peatones, por ejemplo. Entonces, en zonas urbanas donde no exista presencia de peatones, zonas residenciales,
Esta tecnología se puede apagar o se puede regular. Y se puede regular también en base a la presencia. ¿Qué significa esto? Que si una persona se va desplazando en un área residencial, bueno, las luminarias se pueden ir encendiendo a medida que detectan la presencia de esta persona y se van apagando las de atrás. Y también eso se puede hacer con el flujo de vehículos, ya sea apagar o reducir gradualmente de acuerdo al flujo del tránsito. Claro, eso requiere también de que haya normativas para las cuales se permita regular y a veces por debajo de los niveles mínimos mantenidos que establecen las normas. Bueno, también prometen un bajo impacto ambiental en cuanto al reciclado. Todavía en realidad no sabemos cuánto puede afectar el galio o el arsenuro o todas esas tierras raras que van dentro del chip. Pero por lo menos sabemos que está encapsulado y destruir esas cápsulas lleva mucho tiempo. Por lo tanto, seguramente el impacto ambiental va a ser mucho menor que las lámparas que contienen mercurio de descarga de alta intensidad. Bueno, la posibilidad de controlar la polución lumínica, ya sea porque en general hasta ahora la tecnología las hace que sean planas. Por lo tanto, la emisión en el hemisferio superior controlada sí se la utiliza en posición horizontal. Luego, la posibilidad de agregar filtros o la posibilidad de elegir dentro de la gama de LED que emitan en determinadas zonas donde el impacto ambiental sea muy reducido. Ya voy a entrar más en detalle de eso. Luego, los costos. El costo, lamentablemente, todavía no ha alcanzado un punto de quiebre donde los beneficios de un reducido mantenimiento y de una vida mayor puedan pagar, y del ahorro de energía, por supuesto, pueda pagar el costo de instalación. Todavía no se justifica. Y esto es porque la relación está más o menos 3:1. O sea, cuesta 1 la tecnología de sodio de alta presión y esto cuesta 3 veces más. Estamos hablando siempre de luminarias de buena calidad, porque también tenemos aquellas que cuestan casi lo mismo que esta tecnología. Sin embargo, bueno, la calidad es bastante dudosa. Luego, otro tema muy especial, de mucha consideración, es la disipación del calor. El tema de la disipación del calor es crítico en estas luminarias. Otra cuestión que ha surgido es el peso y el tamaño, porque generalmente se busca hacer un reemplazo, o sea, sacar esta tecnología y reemplazarla por esta, que pesa 3 a 4 kilos más. Y lo que suele producir es que el brazo se inclina, y entonces si era un brazo horizontal, bueno, tira más flujo hacia atrás. Entonces hay que tener en cuenta ese otro aspecto, que tiene un peso mayor y reforzar las dimensiones de la luminaria. Para entrar un poco más en detalle, voy a hablar de las características técnicas que tienen que cumplir esta tecnología para iluminación urbana. Voy a hablar de por qué hay que hacer una fotometría absoluta, por qué emisión luminosa, por qué hay que controlar la emisión luminosa en el hemisferio superior y cómo, por qué tenemos que hablar de eficiencia y no de rendimiento, como hablábamos antes con la tecnología convencional, por qué la medición espectral y por qué tenemos que medir contenido de armónicos en este tipo de luminarias y qué requerimientos especiales tienen que cumplir los laboratorios. Bueno, en primer lugar, para hacer el diseño de una iluminación y seleccionar una instalación de alumbrado, tenemos que tener información de la luminaria. Una de las informaciones más importantes es cómo distribuye la luz en el espacio, que es lo que se llama fotometría comúnmente. Ya sea para hacer el diseño de iluminación de un espacio urbano, vial, un campo deportivo, una zona industrial, zonas, espacios educacionales o museos, etc. Hace falta, donde se requiera una aplicación específica o tener en cuenta aspectos funcionales, hace falta la información fotométrica. Ya está normalizado cómo se va a representar esa información fotométrica, mediante un sistema de planos y ángulos. Todos los fabricantes de luminarias conocen estos sistemas, los diseñadores también, y le exigen a los laboratorios que hagan las mediciones en base a este tipo de representación.
¿Cómo se hacía tradicionalmente la fotometría de una luminaria con lámpara de descarga? Primero se medía la cantidad de luz que emitía la lámpara, o sea, el flujo luminoso. Y se lo medía ya sea por comparación en una esfera, donde se coloca la lámpara en el medio, se cierra la esfera, se mide con un sensor un valor que luego se compara con el flujo conocido de una lámpara de referencia que se vuelve a medir. Entonces, por comparación, se conocía el flujo luminoso. También puede ser medido a través de un fotogoniómetro, que es un equipo que va midiendo en cada punto, digamos, como si fuera la luminaria colocada dentro de una esfera. Entonces, vamos midiendo en distintas direcciones y distintos ángulos un valor que se llama intensidad luminosa. Con ese valor de intensidad luminosa, integrado, digamos, en el espacio, se puede calcular el flujo luminoso, por ejemplo. Entonces, para la tecnología tradicional, primero se medía la lámpara con este equipo, se determinaba el flujo luminoso y luego después se la colocaba a la lámpara dentro de la luminaria y se volvía a hacer la medición. Con la tecnología convencional de lámparas de descarga, se obtenía una matriz de intensidades que se refería al flujo de la lámpara medido previamente. Por lo tanto, todos los valores estaban en candela, cada 1000 lúmenes o kilolúmenes. Esta es la tecnología, la metodología para medir luminarias tradicionales con lámparas de descarga. ¿Qué ventaja tiene esto? Si hay una variación en las características de la lámpara o del equipo auxiliar que utilizaba, como es una medición relativa porque se dividen los valores, esas variaciones se cancelaban. Además, muy importante, que una medición en general era representativa del lote. Es decir, si yo medía una luminaria, el comportamiento en general del conjunto de las luminarias del mismo tipo y características y del mismo fabricante eran muy similares. Por lo tanto, era representativa. Esta es la información que suelen proveer los laboratorios, que es una tabla de valores que está perfectamente normalizada, su presentación en ángulos. Estos son los ángulos de elevación verticales y estos son los distintos planos o ángulos horizontales. Esta matriz de valores, los laboratorios la convierten en código ASCII, una tabla que se llama, que depende del formato, puede ser el formato americano, IES, el formato europeo, EULUMDAT, el formato inglés, que la pueden cargar los programas de diseño. Entonces, cualquier programa de diseño, hablemos de los gratuitos, Relux, Dialux, de los que se adquieren, AGI32, es decir, cualquiera de esos programas pueden cargar estas fotometrías y con eso se pueden hacer cálculos de instalaciones de alumbrado, se pueden hacer los rendering de simulación, se pueden hacer los videos de rendering de simulación. ¿Sí? Entonces, esta es la información de partida para poder hacer con cierto realismo, digamos, los cálculos y la simulación. ¿Cómo se hacía la fotometría con la tecnología convencional? Generalmente se hacía a potencia constante, porque el flujo de la lámpara cambiaba de acuerdo a la posición. Entonces, en aquellos laboratorios donde, por cuestiones de diseño, el goniómetro que se utilizaba no colocaba la luminaria en su posición normal de funcionamiento, había que controlar el flujo de la lámpara tratando de mantenerlo constante, regulando la potencia, que se regulaba a través del voltaje. Disculpen si utilizo términos ingenieriles. Entonces, controlando el voltaje, se controlaba la potencia y por lo tanto la cantidad de luz que emitía se mantenía constante, para que no importa cuál sea la posición, sea representativo del comportamiento que va a tener luego en la instalación real. Bueno, este es otro fotogoniómetro más moderno, también con la misma tecnología. Lamentablemente aquí la posición de la luminaria no es la posición normal de funcionamiento. Por lo tanto, tenemos dos problemas. Si es lámpara de descarga, hay que controlar la potencia. Y si es tecnología LED, el problema de la disipación no está controlado, porque va a estar trabajando en una posición donde no va a ser la de normal disipación por convección, por radiación, etc. Entonces, lo más indicado son los fotogoniómetros a espejo.
que por supuesto es el que tenemos en Tucumán. Bueno, entonces acá la luminaria solamente hace un giro lentamente en el eje vertical, permitiendo, digamos, que no se alteren las condiciones de funcionamiento, y las correcciones de potencia prácticamente son despreciables. No es necesario corrección. Bueno, ahora aparecen desde hace un par de años, que ya prácticamente todas las fotometrías que hemos hecho son tecnología LED. Ya casi no se hacen fotometrías con luminarias convencionales, porque a pesar de que todavía los costos no justifican, pero la presión del marketing, del mercado y la presión política es tan importante que se instala. Así que ya no hablo más mal de las luminarias de LED, porque inclusive cada vez me invitaban menos. Entonces ahora hablo a favor. Bueno, esta es la tecnología de LED que va evolucionando día a día. Las primeras que se utilizaban, la placa con los LED estaba adherida directamente al disipador. Y para ser utilizada, hacían una especie de punto intermedio, es decir, la metían dentro de una luminaria convencional a la cual le habían sacado los espejos, pero quedaba el disipador dentro de la carcasa. Por lo tanto, la evacuación de calor era un problema, es decir, sí disipaba un poco, pero al cabo de 1 hora o 2 horas empezaba a caer el flujo luminoso, porque si no disipa bien el calor, se reduce la vida y se reduce también la cantidad de luz que emite. Bueno, y por lo tanto, si uno pretende hacer el mismo tipo de fotometría, es decir, medir la placa con los disipadores fuera de la luminaria, obtiene un flujo luminoso. Pero si después la coloca dentro de la luminaria, el flujo luminoso es menor. Por lo tanto, no se puede separar placa de luminaria. Acá la fotometría hay que hacerla en conjunto, tal y cual la provee el fabricante. De esa manera hay que hacer la fotometría, con el mismo driver y equipo auxiliar. Tampoco se utiliza equipo auxiliar de referencia ahora, no. Hay que utilizar aquel con el cual va a ser provista la luminaria. Bueno, como les comenté, no se puede separar. Estos fueron los primeros intentos, digamos, por tratar de fabricar una luminaria que cumpliera con los requisitos de las normativas de los países donde todavía no se había hecho normativa para tecnología LED, donde se exigía apertura con una sola mano, apertura inferior o apertura superior. Es decir, la tecnología avanzó en forma no paralela, digamos, a la normativa existente. Entonces, había que adaptar, muchos países adaptaron sus normativas, otros hicieron pasos intermedios. En el seno de IRAM hubo muchas discusiones. Actualmente, digamos, hay un camino de tecnología que está trabajando con este tipo de luminarias, donde el disipador es ya parte de la carcasa, ya no es una barra de aluminio separada, sino que es parte de la carcasa ya de la luminaria, y donde la tecnología de LED pueden ser pequeños LED de baja potencia, de 1 a 1,5 vatios, cada uno con su pequeña óptica. Hay otro camino, que no la tengo acá a la diapositiva, es otra tecnología paralela, es decir, es lo mismo, nada más que el LED, en lugar de ser pequeños LED separados, están todos integrados en un solo chip, que se llama Chip on Board, COB, como lo suelen llamar tradicionalmente, y tiene una sola óptica. E inclusive esa óptica, desde hace un año a la fecha, también ha ido cambiando la tecnología. Al principio eran de vidrio, hoy se consiguen ya de silicona, con prácticamente el mismo comportamiento fotométrico y mejor adaptadas al vandalismo inclusive. Entonces, como les digo, la tecnología va cambiando. Las mediciones que hicimos inclusive hace 2 años, esas luminarias ya no están en el mercado. Entonces, esto es algo que va evolucionando permanentemente. Bueno, esta es una forma simplificada de representar la fotometría de una luminaria para alumbrado urbano en 3 planos, donde lo que quiero destacar es que todos los valores están, como pueden ver, en candelas, es decir, en valores absolutos. Si ustedes ven una fotometría de tecnología LED en valores relativos, está mal hecha y muy posiblemente sea errónea.
¿Por qué? Porque no se puede separar la placa de LED de la luminaria. Por lo tanto, ahora los ensayos con esta tecnología ya no se hacen a potencia constante, porque no se puede regular nada. Si uno intenta regular la tensión, como tienen estabilizadores dentro del driver, no se puede regular. Por lo tanto, se hacen a tensión nominal constante. Y esa es otra ventaja de la tecnología LED, que a pesar de las variaciones de tensión exterior, digamos, la potencia se mantiene y por lo tanto la emisión de flujo se mantiene constante. Antes, con la tecnología de lámpara de descarga, subía la tensión, subía también la emisión de flujo, pero subía la potencia y el consumo. Y ese era un problema. Al comienzo de la línea, o en puntas de línea, la tensión generalmente era alta, o si no, lo que ocurría también a partir de las 11 de la noche, donde se descargaban un poco las redes, sobre todo aquellas redes de alumbrado mezcladas con las redes domiciliarias, la tensión subía. Podía subir hasta 145, 245, 250 voltios. Y por lo tanto, sin regulación, mayor consumo, vida reducida o aumentaba la tasa de avería. Eso sí es una ventaja importante de la tecnología LED, que también se podía lograr en la tecnología tradicional si utilizábamos balastos electrónicos, que fue un paso intermedio que, bueno, no se alcanzó a completar, salvo algunas ciudades. Bueno, esta es la información que generalmente también se brinda para la tecnología de LED, de las lámparas, de las luminarias, ya lo dije, de tecnología LED. Ya no se habla de rendimiento, porque el rendimiento se calculaba como el flujo de la luminaria respecto de la lámpara. Como el flujo de la lámpara no se puede medir, solamente podemos hablar de eficiencia luminosa. Y esto nos sirve en términos generales, como flujo de la luminaria respecto de la potencia consumida, lúmenes por vatios, ¿sí? Y se mide la potencia total consumida de la luminaria, y para los que son ingenieros van a entender cuando les digo valor efectivo real, es decir, con todo el contenido de armónicos, no con los instrumentos antiguos que no medían armónicos. Bueno, y la eficacia del LED o del módulo o de la placa de LED en forma aislada no nos es útil. Es más, si en algún catálogo figura como dato, en lugar de la eficiencia luminosa de la luminaria, puede llevar a conclusiones erróneas, equivocadas. Puede ser una cuestión involuntaria, de desconocimiento, pero solamente poner que el LED tiene una eficacia de 120, 140 o lo que le quieran dar de lúmenes por watt, no es un indicador de cómo va a funcionar en la luminaria. ¿Cómo vamos con el tiempo? Me queda bien. Bueno, por lo tanto, la eficiencia de la luminaria depende. La eficiencia de la luminaria puede variar de 80 a 100 lúmenes por watt. Las primeras que hemos medido hace 4 años tenían 20 lúmenes por watt. Se utilizaban LEDs de señalización, no tenían disipadores, toda la placa estaba metida dentro de la luminaria. Y esto ha ido evolucionando con el tiempo. La eficacia del LED, en este momento, tenemos que hablar de eficacia en términos de lo que se consigue en el mercado de buena calidad y funcionando bajo condiciones similares a las que va a funcionar en la luminaria. Si esto está en el orden de 120 lúmenes por watt, y tenemos en cuenta que la eficiencia del driver puede ser del orden del 90%, la eficiencia de la óptica que utiliza entre el 85 y el 90%, la eficiencia térmica de los disipadores entre 90 y 95, estos 120 lúmenes por watt los convierten en alguno de estos valores, que va a depender, digamos, de todos estos otros parámetros, de tener un buen disipador, ópticas con buena eficiencia, el driver que no consuma demasiado y, por supuesto, un LED de buena calidad. Otra cuestión importante es la emisión de flujo en el hemisferio superior. Para evaluar la contaminación luminosa, ya algunas normas o recomendaciones establecen medir el flujo emitido en el hemisferio superior.
La CIE 150 establece cuáles son los valores porcentuales máximos, inclusive el PRONURE, que posiblemente tenga algunos cambios durante este año, en este momento está exigiendo valores menores del 3%. Por lo tanto, es necesario medir la emisión luminosa en el hemisferio superior. Algunas normas muy exigentes, como la norma chilena, homologada por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, exige 0 en el hemisferio superior. Ahora, 0 significa que a lo sumo hay que medir en el plano horizontal, en la dirección horizontal, no más de 0,49 candelas por kilolumen de la luminaria. ¿Sí? Ese valor tan bajo para ser medido requiere que el laboratorio tenga precisión y exactitud. Antes, como era una medición relativa, no había problema, porque se medía el foco de la lámpara por un lado y luego la luminaria y se hacía el cociente. Pero ahora es una medición absoluta. Por lo tanto, la candela que se mide tiene que tener mucha precisión. Si uno quiere medir flujo en el hemisferio superior en un laboratorio muy pequeño, donde la dispersión de luz producida por reflexión de paredes y techo es importante, entonces lo que mida para arriba va a estar influenciado por esta dispersión. Por lo tanto, se requiere minimizar la dispersión en un laboratorio. Esto se puede conseguir cuando las paredes de fondo, las de los laterales, el piso y el techo están lo suficientemente alejados y además las superficies son lo suficientemente oscuras. Por lo tanto, el laboratorio acá tiene que ser grande, tiene que ser importante en cuanto a sus dimensiones. Es el único caso donde el tamaño importa. En ninguna otra situación. Bueno, otra cuestión importante es la medición espectral. Antes, cuando hablábamos de lámparas de descarga, ya sabíamos cómo era la distribución espectral o qué era lo que esperábamos. Con tecnología LED esto cambia, porque podemos tener un LED cálido con una distribución espectral de este tipo, un LED neutro o un LED frío, donde la distribución espectral cambia notablemente. Y por lo tanto, la apariencia del espacio iluminado va a cambiar también notablemente. Esto para un espacio interior, esto para un espacio exterior, por ejemplo. Con luz fría, ¿cómo cambia respecto de luz cálida? Para poder establecer, digamos, para que los fabricantes armen sus luminarias y que salgan lo más parejas posible, por así decirlo, todas con la misma temperatura, color o la misma apariencia de los LED, se hace una clasificación que se llama binning. No voy a entrar en detalle de eso, pero ya la tecnología permite clasificar los LED para que todos sean fríos, todos sean neutros o todos sean cálidos y sean más o menos uniformes. Pero resulta que esta tecnología permite mezclar ahora los LED. Y ya esta es la primera luminaria que hemos podido medir donde se mezclan LED cálidos con LED fríos. Por lo tanto, la temperatura del color, las coordenadas cromáticas cambian. Y se hace importante medir lo que se llama la distribución espectral. Es decir, todos los colores que son visibles y no visibles en el espectro. ¿Cómo es la distribución de longitud de onda en el espectro de radiación con esta tecnología? En el caso de impacto ambiental, donde hay observatorios cercanos, por ejemplo, les interesa mucho que esté reducida la emisión en la zona del azul, en la zona del ultravioleta y sobre todo en la zona del infrarrojo. Para eso, lo que exigen, y que exige la normativa chilena para la tercera y cuarta región, donde hay inversiones del orden de 5.000 millones de dólares en observatorios astronómicos, exigen esto, por ejemplo, donde los valores que se llaman radiancia espectral, que si lo medimos en el espectro visible es luminancia, sea respecto de la zona del visible menor del 15% en el UV, en el azul, y menor del 50% en el infrarrojo. Las luminarias con tecnología de sodio de alta presión, por ejemplo, tienen una distribución espectral de este tipo, donde este pico de emisión corresponde al infrarrojo. Cuando hicimos esta medición, nos planteamos de dónde sale esto, porque generalmente la información que uno tiene del sodio de alta presión es esta,
y se corta acá porque hasta aquí llega el visible. Y entonces, primero pensé que esto podía ser un error, consulté a mis colegas, también estaban en la misma duda, hasta que consultamos a la fuente de mayor información que existe y la más real, que es Internet. Y entonces, allí pudimos comprobar que otros investigadores también habían encontrado este tipo. A pesar de eso, fíjense la distribución en la zona de el azul, el ultravioleta, el azul y el infrarrojo, este pico en el infrarrojo, está por debajo de los límites exigidos. Para la tecnología de LED con luz cálida, como este pico es pequeño, también el valor en la zona del azul es aceptable. No tiene nada en el infrarrojo, así que este valor es muy bajo. Ahora, en el caso del LED frío, sí contamina desde el punto de vista del impacto ambiental. En la zona del azul, donde tiene un pico, porque ahí es la mayor emisión que mediante ese chip amarillo lo convierte en visible. Bueno, para eso los astrónomos están tratando de buscar otras soluciones intermedias. Han conseguido que los fabricantes le hagan un LED que emite casi como la lámpara de sodio de baja presión, que se llama LED ámbar. Esto es para los astrónomos. Inclusive otro que se llama PC ámbar, que tiene una emisión mejor todavía, que no llega a ser todavía la del LED cálido, que tiene buena reproducción de color. Otra cuestión importante, con la cual ahora se discute, es lo que se llama visión mesótica. Es decir, todas aquellas fuentes de luz que emiten en la zona del azul, con niveles muy bajos de iluminación nocturna, se verían favorecidas frente a aquellas que no emiten casi espectralmente en el azul. Esto es cierto siempre y cuando tengamos visión periférica y niveles muy bajos de iluminación. En ese caso, los laboratorios deben proveer la información de una relación que se llama S sobre P. Lamentablemente, por razones de tiempo, no puedo explayarme en esto, pero si los organizadores me vuelven a invitar otra vez, les puedo dar a escuchar acá. Bueno, este indicador para LED es bastante alto, esta relación S sobre P, que es la relación de cantidad de luz durante la noche con niveles de luna, por ejemplo, muy bajos, es fotópico, respecto a lo que se tiene durante el día, niveles fotópicos. Estos son los valores de luminancia que tendríamos que tener si medimos con un instrumento fotópico, y estos de abajo serían los valores de ajuste. Para un LED, por ejemplo, con niveles de 0,3 candelas por metro cuadrado, el nivel habría que incrementarlo en un 20%, es decir, tendríamos en realidad un 20% más de luz si creyéramos en esta visión mesótica, que en general no es el caso que tenemos en el alumbrado real, donde tenemos visión foveal, y los niveles son en general más altos, que están en este rango. La otra cuestión importante es la medición de armónica. Las luminarias hasta ahora trabajan con drivers. Algunas ya vienen con el driver de alguna manera integrado dentro de la placa. Pero el driver es un equipo electrónico que puede distorsionar la forma de onda de la red. Aquí, por ejemplo, un fabricante que nos pidió que hiciéramos un ensayo de fotometría y un ensayo de armónicos. El ensayo de armónicos dio una distorsión importante. Fíjense el contenido de armónicos de la red, donde los de tercer orden son los que más impactan. ¿Sí? Para esto es muy importante reducir mediante filtros este contenido de armónicos. O sea, la misma luminaria ahora con un driver con filtros adecuados ya tiene una forma de onda bastante aceptable y un contenido de armónicos muy reducido. ¿Cómo impacta esto en la red? A la distribuidora de energía no le hace ninguna gracia porque todos estos armónicos vuelven y le sobrecargan el transformador. Tiene menos capacidad el transformador y por lo tanto es como una especie de lucro cesante. Está ahí, pero no se lo puede usar. Es como cuando uno se casa. Bueno, existen normas. La norma IEC, por ejemplo, que regula perfectamente este tema. La norma IRAM, que ha sido que ha sido una adaptación de la IEC, y ahora hay una norma IRAM
para luminarias de LED, que es más tolerante porque tenían alguna inseguridad de poder cumplir con esta otra norma IEC. Sin embargo, las mediciones que hemos hecho hasta ahora, muchos pasan, digamos. Bueno, y otra cuestión importante es el tema de la calibración. El laboratorio tiene que tener calibración, para eso tiene que tener patrones y tiene que tener trazabilidad, y además hay que hacer intercomparación de laboratorios. El disipador es un aspecto muy importante, ya hemos comprobado mediante mediciones en el laboratorio, cuando partimos de una temperatura, por ejemplo, de 24 grados y llegamos a una temperatura de 26 grados, si va subiendo la temperatura, la variación de flujo luminoso de la luminaria LED puede alcanzar el 4%. ¿Qué pasa si llega a 30 grados en el laboratorio? Estas condiciones de medición en laboratorio se tienen que respetar para que sea comparable la medición. Pero la tecnología de LED, como ven, es muy susceptible al tema de temperatura. Entonces, lo que hay que hacer es controlar en el laboratorio que la temperatura no varíe más allá de más o menos 1 grado. Bueno, esta es nuestra acreditación. Somos el primer laboratorio acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación, de manera de que si son fabricantes y quieren exportar, esta certificación les sirve para cualquier país miembro, digamos, de la organización de acreditación. Como conclusión, en primer lugar, se propone los ensayos de luminarias a LED con mediciones fotométricas absolutas, mediciones espectrales, mediciones de armónico, además de las tradicionales de protección mecánica y de impacto. Dada la rapidez de este cambio tecnológico, se recomienda que una fotometría no tenga un periodo de validez mayor a 2 años en el mercado. Y 2 años es mucho, porque el LED de hace 2 años ya ni se consigue hoy en día. Y luego la disponibilidad en la web de la información fotométrica. Bueno, por último, quería comentarles que el año que viene, en La Serena, el 23, 24 y 25 de noviembre, se va a hacer la próxima Lux América, que es el evento más importante en Sudamérica referido a la iluminación. Y allí tiene lugar el Congreso Panamericano de Iluminación. Este congreso ya se hizo una vez en Tucumán, una vez en Rosario, se hizo en Chile, va a ser la segunda vez, se hizo en Montevideo, en Brasil también se hizo. Bueno, y Colombia también se hizo recién. Muchas gracias por su atención y